El problema social del indio. Nosotros somos el grupo número 14, mi nombre es Rosana Ruiz y en esta ocasión hablaremos de la tesis escrita por el autor guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Esta tesis fue publicada en el año 1923, por lo que nos damos cuenta que este no es un problema actual, es un problema que se viene dando desde hace muchos años atrás y que no se le ha podido encontrar una solución definitiva a tal problema. El autor describe el desarrollo del indio por etapas: prehispánico, colonial, independiente y contemporáneo. Entonces nosotros desarrollaremos un poco cada una de estas etapas para ir comprendiendo un poco más la problemática en nuestro país. Miguel Ángel Asturias habla de que en la época prehispánica, conocida como precolombina, siendo la más importante la civilización maya, que floreció en la mayor parte de lo que hoy es Guatemala y sus regiones circundantes durante aproximadamente 2000 años antes de la llegada de los españoles. Sus leyes eran sabias para su época, su gobierno convenientemente organizado respondía a las necesidades, condiciones, tendencias de aquel tiempo. La agricultura era floreciente. Muchos de los cultivos que hasta la fecha se hacían entonces. Había diversidad del trabajo. La economía de los mayas se basaba en la agricultura. Sin embargo, ellos consiguieron una extraordinaria productividad, principalmente del maíz. Eran politeístas. Su religión se basaba en que estaba firmemente unida a la veneración de muchos dioses, y aunque se pagaran tributos, las personas no morían de hambre, no había explotación, podían haber esclavos, pero eran los que eran capturados en las guerras. El periodo colonial del indio significa el desgaste de sus bienes morales, intelectuales y materiales, tratando de ajustarse a las costumbres impuestas. Las leyes emitidas desde la conquista han sido para favorecer a ciertas clases sociales y el indio ha sido partícipe de ellas, pero estas no han sido aplicadas con imparcialidad. Los indios fueron sometidos a la más dura esclavitud. Entre el español y el indio existía la barrera infranqueable del idioma. Al indio le parecía un animal extraño el español, un animal nuevo que surgió en las selvas y se apoderó de ellos. Al español, por lo consiguiente, le pareció el indio un animal salvaje. Entre los errores grandes que se cometieron está el haber querido que la inteligencia rudimentaria del indio de la noche a la mañana asimilara la civilización de un pueblo que en aquella época era el adelantado de Europa. La época de la independencia. Fue una independencia de la minoría para la mayoría. El indio era una persona sin ideales y no podía percibir lo contrario a su alrededor en ese momento. Y para él solo representó un cambio de amo, pues continuó siendo esclavo y una persona miserable. Su producción consistía principalmente en el cultivo del maíz y frijol. Las industrias eran rudimentarias y se concretaban en la fabricación de huipiles, petates, escobas, alfarería, juguetes de barro, fajas, ceñidores, entre otros. También eran muy fecundos, la mortalidad infantil era excesiva y eran faltos de higiene, lo que facilitaba la propagación de las enfermedades. Bueno, yo les hablaré un poco de la época contemporánea, que da inicio en 1944 tras el golpe de Estado que se le da a Jorge Ubico. Luego de tanta violencia y conflicto armado, a Guatemala se le presenta la oportunidad de crear un nuevo marco constitucional, en el cual pueda suplir todas las necesidades de toda la población. Puesto que en Guatemala el 41% de la población es indígena, no se ve representada como debería ser, puesto que hoy en día al indígena se le sigue discriminando, exhibiendo por sus rasgos físicos, por su vestimenta, por sus expresiones o por su forma de ser. Si un gobierno como Guatemala invirtiera más en educación, el indígena tuviera más oportunidad de desarrollarse en el ámbito social y laboral y no tendrían que acudir a la migración como en su tiempo fue una solución, puesto que esto hoy en día se sigue reflejando, no hemos avanzado mucho desde esas épocas. Como pudimos escuchar en labios de los compañeros, para el periodo prehispánico, nuestros aborígenes habitaban sus tierras y las cultivaban, y tenían diversificación de trabajo. Desde la colonia empezó su calvario.
Se le humilló, maltrató, se les trató como esclavos o animales. Pese a que les impusieron una religión, no se les permitió ni siquiera entrar a la Iglesia Católica. Ellos tenían que escuchar la misa desde fuera. Los patrones les quitaban sus cosechas, sus animales domésticos y mandaban a los hombres a trabajar a las fincas y aprovechaban que las esposas estaban solas y las hijas y las hacían suyas. Llegó la época actual. ¿Y qué vemos al indio? Viste como lo describió Asturias. Con traje, habla diferente, vive en jacales, es sucio y sin educación. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos burlamos de su lengua en lugar de aprenderla y conocer un poco más de sus costumbres. Los maestros no llegan a dar clases a las comunidades y el gobierno no se interesa porque le conviene tener un montón de ignorantes. Y como dice el dicho, en tierra de ciegos el tuerto es el rey. Es momento de hacer el cambio, encontrar formas para que el indio tenga una vida digna y llevar proyectos autosostenibles de desarrollo comunitario y que de la cultura maya que hay en nuestra región también hayan profesionales y puedan exigir sus derechos.